El pasado 10 de diciembre del año 2023, el economista liberal libertario Javier Milei alcanzó la presidencia de la República Argentina. A fecha de hoy, por tanto, ya lleva 100 días al frente del gobierno argentino. Y en política suele decirse que los primeros 100 días de mandato son aquellos en los que se implementan las medidas más urgentes en función de las cuales hay que empezar a juzgar su presidencia. Pues bien, ¿qué valoración podemos hacer de estos primeros 100 días de gobierno de Javier Milei? Bueno, de entrada hay que tener muy claro cuál ha sido el objetivo de Javier Milei en estos primeros 100 días de gobierno. El objetivo ha sido uno: estabilizar macroeconómicamente la economía argentina. Cuando Javier Milei alcanza la presidencia de la República Argentina, el país estaba experimentando una inflación desbocada y galopante. El origen de esa inflación desbocada y galopante eran unas cuentas públicas estructuralmente desequilibradas y un banco central que actuaba como criado del tesoro, monetizando sistemáticamente sus déficits públicos. Además, y con el objetivo de ocultar, no de solucionar, sino de ocultar las consecuencias de esta política fiscal monetaria fuertemente inflacionista, el gobierno argentino, previo a Javier Milei, había implementado regulaciones masivas por toda la economía, controles de precios, cepo cambiario, tipo de cambio oficial muy alejado del tipo de cambio real, que estaban constriñendo las fuerzas productivas del país. Estaban distorsionando fuertemente las decisiones de inversión dentro de Argentina de los ahorradores nacionales y extranjeros. Pues bien, el objetivo no totalmente concluido, pero sí bastante adelantado, de Javier Milei durante estos primeros 100 días de gobierno ha sido desarmar todo este endiablado entramado parasitario que, a través de la destrucción inflacionista del valor de la moneda, expropiaba civilinamente la riqueza privada de los argentinos para engordar la capacidad de gasto del Estado argentino, al tiempo que mantenía reprimida y socavada la capacidad productiva del país. ¿Y cuáles han sido las medidas específicas que ha adoptado Javier Milei en estos primeros 100 días de gobierno para desarmar todo este endiablado entramado parasitario? Pues en primer lugar, medidas de tipo fiscal. Uno de los principales logros de Javier Milei en estos primeros 100 días de gobierno ha sido alcanzar por primera vez desde el año 2012 el superávit presupuestario en la Argentina, es decir, ingresar más de lo que se gasta. Un superávit fiscal que hasta el momento ha logrado esencialmente mediante recortes del gasto. En unos casos, recortes nominales del gasto, por ejemplo, las reducciones de las transferencias discrecionales a las provincias, y por otro, y sobre todo, a través de recortes reales del gasto a través de su licuación, es decir, aumentando ciertas partidas de gasto público, como sueldos públicos o pensiones públicas, por debajo de lo que han aumentado los precios. No hay un recorte nominal de esas partidas, pero sí hay un recorte real en términos de capacidad adquisitiva de los perceptores y con respecto a su importancia sobre los ingresos del Estado argentino. Como los ingresos nominalmente han crecido más que los gastos, tanto en enero como en febrero, la Administración Pública Nacional de la Argentina ha cosechado, como decíamos, un superávit. Y el resultado de ese históricamente atípico superávit presupuestario en la Argentina, superávit no solo primario, sino también financiero, es decir, incluso computando el gasto en intereses, el resultado de ese atípico superávit presupuestario en la Argentina ha sido una fuerte, muy fuerte caída del riesgo país en Argentina, es decir, un importante abaratamiento del coste financiero al que puede financiarse y refinanciarse la Administración Pública Nacional de Argentina. Y precisamente el objetivo a medio plazo de este ajuste fiscal y de la consecuente caída del riesgo país es que el ajuste fiscal actúe como ancla fiscal contra la inflación. Con el superávit presupuestario se consigue, por un lado, reducir significativamente la expectativa de emisión de nuevos pesos en el futuro. Hasta el momento, el gobierno argentino emitía pesos para financiar el déficit público del gobierno. Si el gobierno ya no tiene déficit público y no necesita emitir pesos para financiarse ni para refinanciarse, porque de hecho, si baja la prima de riesgo, si baja el riesgo país, al gobierno argentino le interesa refinanciarse en los mercados a esos menores tipos de interés. Si el gobierno argentino, gracias al superávit presupuestario, ya no necesita emitir pesos ni para financiarse ni para refinanciarse, la expectativa de emisión de nuevos pesos en el futuro se desmorona. No solo eso, si el superávit presupuestario se mantiene, eso significa que el gobierno argentino ingresa más pesos de los que vuelve a poner en circulación. Por tanto, ya no es que exista la expectativa de que la oferta de pesos en el futuro no va a aumentar demasiado. Es que si se mantiene el superávit presupuestario, la expectativa es que la oferta de pesos se va a reducir en el futuro, lo cual convierte al peso en una mejor moneda, eleva la demanda de pesos en relación con su oferta y, por tanto, apuntala el valor del peso.
y un valor del peso apuntalado significa, a medio plazo, estabilidad de precios. Esa es la lógica del ancla fiscal que pretende alcanzar Javier Milei y para la cual, de momento, en sus primeros 100 días de gobierno, ya ha dado un paso de gigante a través del superávit presupuestario. Hablemos ahora de las medidas de política monetaria que ha adoptado Javier Milei en sus primeros 100 días de gobierno. El objetivo común de todas las medidas de política monetaria que a continuación voy a recordar es sanear el balance del Banco Central de la República Argentina. Cuando Javier Milei llega a la presidencia de la Argentina, el balance del Banco Central estaba enormemente deteriorado. Las reservas internacionales netas del Banco Central se hallaban en uno de los peores momentos de su historia. No es que fueran bajas, es que eran negativas. Es decir, que la deuda a corto plazo en dólares del Banco Central de la República Argentina superaba en mucho la disponibilidad a corto plazo de dólares de ese Banco Central. Y cuando digo en mucho, me refiero a que lo superaba en más de 10.000 millones de dólares. Y eso sin computar otros pasivos a corto plazo en dólares que tenía el Banco Central de la República Argentina. Por ejemplo, la deuda con los importadores argentinos, una deuda de hasta 50.000 millones de dólares. Pues bien, como decía, con respecto al Banco Central, Javier Milei ha buscado sanear su balance y lo ha hecho tanto incrementando las reservas netas, que si bien siguen siendo negativas, son bastante menos negativas que cuando llegó Milei al poder. Ahora mismo las reservas netas son negativas por valor de 4.000 millones de dólares. Cuando llegó Milei al poder, 10.000 millones de dólares en negativo. Por tanto, ya se está en camino de alcanzar reservas netas cero o positivas y por otro lado también ha saneado el balance del Banco Central solventando el problema de la deuda del Banco Central con los importadores. Concretamente, ¿qué ha hecho Milei? En primer lugar, devaluó el tipo de cambio oficial para acercarlo al tipo de cambio de mercado y así reducir la enorme brecha cambiaria que se encontró cuando alcanzó la presidencia de Argentina. Reducir la brecha cambiaria hasta prácticamente eliminarla, que es la situación en la que nos encontramos hoy, 100 días después de que Milei llegara al gobierno, no solo es positivo porque nos acerca a la unificación cambiaria, sino que además permite sanear la situación financiera del Banco Central. Antes de devaluar, el Banco Central de la República Argentina se comprometía, se obligaba a entregar $1 a cambio de 400 pesos. Dicho de otra manera, con cada dólar que el Banco Central de la República Argentina tuviese en reservas, era capaz de cancelar 400 pesos de base monetaria o, si lo queremos entender así, 400 pesos de deuda del Banco Central de la República Argentina. Pues bien, después de devaluar el peso, acercándolo a su tipo de cambio real, de mercado, con cada dólar a disposición del Banco Central, esa institución es capaz de cancelar, de retirar de circulación no 400 pesos, sino 800 pesos. Por tanto, claro, lo que consigue la devaluación, que es meramente sincerar el tipo de cambio oficial con respecto al tipo de cambio de mercado, lo que consigue la devaluación es incrementar de manera muy sustancial los activos del Banco Central en relación con sus pasivos. Y si tú aumentas los activos de una entidad en relación con sus pasivos, lo que estás haciendo es recapitalizar esa entidad. No solo eso, sino que además, como ya hemos comentado, el Banco Central de la República Argentina tenía una deuda tácita que no figuraba en el balance del Banco Central, tenía una deuda implícita muy grande con los importadores en Argentina. Les había prometido entregarles una determinada cantidad de dólares a cambio de recibir 400 pesos por dólar y todavía no les había entregado los dólares que se había obligado ese Banco Central a entregarles a los importadores. De tal manera que los importadores habían recibido la promesa pública de recibir dólares, se habían comprometido a pagar dólares a sus vendedores extranjeros, pero no tenían dólares porque el Banco Central no estaba cumpliendo con su palabra, no les estaba dando los dólares que les había dicho que les iba a entregar. Pues bien, al devaluar no solo estás encareciendo el precio en pesos que han de pagar esos importadores para recibir los dólares, minimizando el quebranto que esa deuda no pagada suponía para el Banco Central, sino que además lo que hizo el Banco Central fue tratar de refinanciar a medio plazo esa deuda que mantenía con los importadores, y lo hizo emitiendo un nuevo tipo de bonos con un plazo de amortización superior a un año, que son los bonos BOPREAL. Al colocar estos bonos, el Banco Central de la República Argentina absorbe pesos de circulación y se compromete a entregar dólares en el futuro, 2025, 2026, etc. De tal manera que un importador, si no tiene mucha urgencia a recibir los dólares que el Banco Central le había prometido entregar, o si es capaz de obtener por otras vías una línea de crédito en dólares que amortizará en el futuro con los dólares que le entregará más adelante el Banco Central de la República Argentina, en cualquiera de estos supuestos lo que puede hacer un importador es comprar estos bonos entregando pesos hoy
y recibiendo más adelante, en el futuro, los dólares que necesita o para pagar a sus proveedores extranjeros o para amortizar la línea de crédito que haya recibido hoy en dólares para poder pagar hoy a sus proveedores extranjeros. Con estos bonos, por tanto, no solo se regulariza la deuda que el Banco Central tenía con los importadores, sino que además esa deuda se refinancia a largo plazo, ejerciendo, en consecuencia, menos presión adversa sobre el tipo de cambio. Si el Banco Central emite pesos para comprar dólares, esos pesos que ha emitido posteriormente se inmovilizan a medio plazo en estos bonos BOPREAL y por tanto no ejercen presión negativa ni sobre los precios ni sobre el tipo de cambio. Y gracias a estas dos políticas que han contribuido a sanear el balance del Banco Central, la devaluación del peso y la regularización de la deuda con los importadores a través de la emisión del bono BOPREAL, lo que ha conseguido el Banco Central es, por un lado, reducir el tipo de interés que se ve obligado a pagarle a sus acreedores a corto plazo, los inversores en pasivos financieros del Banco Central, en un comienzo PASES y LELIQs, actualmente solo PASES porque las LELIQs han sido eliminadas. Pues bien, el tipo de interés que el Banco Central paga a los inversores en estos pasivos financieros a corto plazo del Banco Central, que es una forma de inmovilizar los pesos a corto plazo para evitar que ejerzan influencia negativa sobre la inflación o sobre el tipo de cambio, ha pasado del 133% en el caso de las LELIQs o del 100% en el caso de los PASES a, en ambos casos, el 80% en la actualidad. Como el Banco Central está más saneado, como parte de los pasivos a corto plazo del Banco Central se han refinanciado a medio plazo, el Banco Central no necesita ofrecer tipos de interés tan altos para que los inversores en su deuda a corto plazo, actualmente PASES, no den el salto al dólar, depreciando todavía más el tipo de cambio. Es decir, como el Banco Central es más solvente y es más líquido, puede pagar tipos de interés más bajos a sus acreedores sin que sus acreedores huyan de sus títulos de deuda. Y al pagar tipos de interés más bajos, su situación financiera también mejora, porque el aumento explosivo, exponencial, de los pasivos financieros del Banco Central de la República Argentina, de los PASES, se ha frenado, lo cual reduce, por tanto, la expectativa de oferta monetaria futura. Y por eso, por cierto, el tipo de cambio de mercado entre el peso y el dólar se haya más o menos estabilizado, con sus vaivenes al alza y a la baja, porque sigue habiendo muchísima incertidumbre sobre el futuro de Argentina, pero durante los últimos 100 días el tipo de cambio esencialmente se ha mantenido estable. Y además, todo lo anterior también ha permitido que el Banco Central haya ido comprando dólares contra la emisión de pesos sin que esa emisión de pesos esté presionando negativamente sobre el tipo de cambio y sobre la inflación. De ahí que las reservas en dólares del Banco Central hayan aumentado de manera muy sustancial, casi en 10.000 millones de dólares, y de ahí que, como hemos visto antes, sus reservas netas hayan aumentado en alrededor de 6.000 millones de dólares. Todo eso en tan solo 100 días. Pero ¿cuál es el objetivo a medio plazo de sanear el balance del Banco Central? Pues como ya ha sucedido durante estos primeros 100 días, estabilizar el tipo de cambio. Al estabilizar el tipo de cambio de mercado e ir ajustando el tipo de cambio oficial para acercarlo al tipo de cambio de mercado, unificar ambos tipos de cambio, que no haya diferencia entre el oficial y el de mercado, levantar en ese momento el cepo cambiario, de tal manera que los argentinos puedan comprar y vender irrestrictamente dólares, y en ese momento, acaso, dolarizar cerrando el Banco Central de la República Argentina. Aunque esto último, que sería muy deseable, veremos si termina haciéndolo Milei o en cambio abraza otro tipo de planes alternativos como la convivencia entre el peso y el dólar. Y por último, el tercer capítulo de actividad política muy intensa durante estos primeros 100 días de gobierno de Javier Milei ha sido el capítulo de la desregulación o liberalización de la economía. Por un lado, el gobierno de Javier Milei, a los pocos días de tomar posesión, aprobó un decreto de necesidad y urgencia que liberalizaba múltiples sectores dentro de la economía argentina. Por ejemplo, derogaba la ley de control de alquileres que ha permitido aumentar la oferta de viviendas en alquiler dentro del país hasta los niveles más elevados de los que se tiene registro. Y por otro lado, quiso ampliar todavía más este paquete liberalizador y desregulador y privatizador a través de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un proyecto de ley que se topó con la oposición obstruccionista del Congreso y que de momento no ha sido aprobado. Por consiguiente, este tercer capítulo, el de la desregulación, liberalización de la economía, es el capítulo quizá más frustrante dentro de la acción de gobierno de Javier Milei, porque por un lado se aprueba el decreto de necesidad y urgencia, aunque los tribunales han suspendido cautelarmente parte de su aplicación y su vigencia pende del hilo de que el Congreso no termine tumbándolo, y por otro lado se promueve la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Congreso la tumba. Es decir, que en materia fiscal y monetaria se ha trabajado mucho y se ha conseguido mucho, en materia de desregulación o liberalización se ha trabajado mucho, pero se ha conseguido bastante poco porque no depende del gobierno de Javier Milei.
sino que depende de que el Congreso autorice esa desregulación / liberalización, y de momento el Congreso está en una posición obstruccionista. ¿Y cuál es el objetivo a medio plazo de promover esta desregulación, liberalización de la economía? Pues desatar las fuerzas productivas del país para impulsar un crecimiento económico mucho más acelerado y saludable que hasta el momento. Lo hemos visto en el caso de los inmuebles en alquiler. La ley de alquiler desincentivaba que los inmuebles de buena parte de los argentinos salieran al mercado del alquiler. La derogación de esa ley ha colocado muchos de esos inmuebles en el mercado, de tal manera que ya se pueden alquilar con usos residenciales o con usos comerciales. Y por tanto, esos factores productivos, esos inmuebles que pueden contribuir a enriquecer la economía, han pasado de estar no disponibles, como si no existieran a efectos productivos, a estar ya disponibles para empezar a crear riqueza. Pues bien, este mismo modelo de desatar las fuerzas productivas que están ahora mismo reprimidas por la regulación, por la legislación argentina, es lo que busca Milei a medio plazo, liberalizando la economía. Así pues, en los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei se ha aplicado un plan económico muy ambicioso, muy bien orientado y que si perdura en el tiempo permitirá que Argentina vuelva a generar riqueza. Sin embargo, ese plan económico muy ambicioso, muy contundente, muy amplio, en el corto plazo está siendo muy duro para muchos sectores de la sociedad argentina. Durante sus primeros 100 días de gobierno, la economía argentina también ha entrado en recesión, los ingresos reales de muchísimos argentinos, trabajadores, pensionistas, se han hundido incluso por debajo del nivel al que los dejó la administración peronista, y los índices de pobreza, que ya eran muy altos e inaceptables, han seguido aumentando. La razón es sencilla: el ajuste fiscal que ha permitido sanear el presupuesto a corto plazo ha tenido una influencia contractiva sobre la actividad económica y sobre aquellos que vivían de las transferencias del presupuesto estatal. A su vez, el saneamiento del Banco Central, ajustando el tipo de cambio oficial al tipo de cambio real de mercado, ha supuesto un fogonazo inflacionista que ha reducido los ingresos reales, el poder adquisitivo de millones de argentinos. Y por desgracia, la obstaculización de las reformas y liberalizaciones de la economía argentina ha impedido que se desaten gran parte de las fuerzas productivas del país, compensando los efectos contractivos anteriores. Todo esto es cierto: los indicadores de actividad económica han empeorado, los ingresos reales han caído, la pobreza ha seguido aumentando, pero siendo todo eso cierto, me parecería tremendamente tramposo imputarle esa factura al gobierno de Javier Milei. Todo este empobrecimiento cierto de la sociedad argentina, que también se ha experimentado durante los 100 primeros días de gobierno de Javier Milei, son la consecuencia de haber empezado a corregir los desequilibrios que el gobierno peronista anterior le legó a Javier Milei. Javier Milei se encuentra con desequilibrios macroeconómicos gigantescos, innegables, incuestionables, en materia de inflación, de déficit público, de depreciación y desajuste cambiario, de inflación reprimida en forma de regulaciones y controles estatales que distorsionaban la actividad productiva, etc. Y Javier Milei dice: vamos a corregir estos desequilibrios porque la economía argentina se está orientando hacia el desastre, hacia la calamidad, hacia la hiperinflación, hacia el hundimiento, hacia el default. Y claro, al tomar medidas para corregir esos desequilibrios, se sincera la situación económica real del país y se empiezan a pagar las facturas que hasta el momento solo estaban latentes en forma de esos desequilibrios. ¿Pero por qué hay que pagar esas facturas que están empobreciendo al pagarlas a los argentinos? Pues porque el gobierno peronista anterior dejó los cajones llenos de esas facturas que ahora, al pagarlas, para corregir los desequilibrios, están empobreciendo a los argentinos. Esto es como si tuvieras a una persona borracha al borde del coma etílico y un médico dice: vamos a estabilizarte, deja de beber, pasa la resaca y posteriormente ya estará recuperado. Y cuando está atravesando la resaca, esa persona que estaba al borde del coma etílico se empieza a quejar de que sufre unos dolores tremendos y que preferiría seguir bebiendo para no pasar la resaca. Y sí, si le sigues dando alcohol no entrará en resaca y no sentirá esos dolores, pero terminará muriendo. Y si le quitas el alcohol, pasará por un periodo de resaca. Ahora bien, ¿por qué está pasando por ese periodo de resaca? Pues porque previamente se emborrachó al borde del coma etílico. Pues bien, Javier Milei no es el que emborrachó al borde del coma etílico a la economía. Es el médico que la está haciendo pasar por el periodo de resaca como etapa de estabilización previa a la recuperación saludable. Por supuesto, si a medio plazo todos estos indicadores anteriores que hemos mencionado, los índices de pobreza, la actividad económica, los ingresos reales, si todos estos indicadores no mejoraran a medio plazo, sí que podríamos decir que las políticas económicas de Javier Milei han fracasado,
porque el objetivo de sus políticas económicas es que todos estos indicadores mejoren a corto plazo. Pero es que los primeros 100 días de gobierno no es el periodo temporal en el que iban a mejorar esos indicadores, es el periodo temporal en el que se está tratando de estabilizar al paciente para que, superada la estabilización, frenada la inflación galopante, saneadas las cuentas públicas, reajustado el tipo de cambio, liberalizada la economía, cuando todo eso suceda, el paciente pueda salir adelante. Pero a ese paciente quien lo emborrachó fue el gobierno peronista y, por tanto, la resaca, los dolores, el empobrecimiento que está sufriendo en estos momentos es consecuencia de haberle dado tanto y tan malo alcohol durante tanto tiempo. Y ahora mismo, por tanto, se están sentando las bases para la recuperación saludable en el futuro. Si el ancla fiscal consigue seguir reduciendo el riesgo país y estabilizar los precios, si el saneamiento del Banco Central consigue unificar el tipo de cambio y levantar el cepo, y si, en caso de que el Congreso deje de obstaculizarlo, la liberalización de la economía permite desatar el potencial productivo del país, entonces, a medio plazo, lo que tendremos es un aumento muy importante de la inversión productiva dentro de Argentina, una aceleración del crecimiento económico, un aumento del stock de capital por trabajador dentro del país, un incremento de la productividad de los trabajadores argentinos como consecuencia de ese aumento del stock de capital por trabajador y, en última instancia, un aumento de los salarios reales dentro de Argentina como consecuencia de ese aumento de la productividad. Pero todo eso, es evidente, no puede lograrse solo en 100 días. En 100 días únicamente se pueden empezar a sentar las bases para que todo eso suceda a medio plazo. Y eso, sentar las bases para un crecimiento sostenible y saludable a medio plazo en Argentina, es lo que sí ha hecho el gobierno de Javier Milei en sus primeros 100 días.